Hola a todos, bienvenidos a una nueva lección. Vamos a trabajar en esta lección el diagrama de red y la red de precedencias. Nosotros tenemos un archivo donde vamos a trabajar este tema del diagrama de red y la red de precedencias. Entonces nosotros vamos a tener actividades. Mediante un cálculo nosotros tenemos que determinar, por ejemplo, lo que es las holguras, ¿no? En base a las duraciones que tenemos de nuestras actividades. Vamos a trabajar los diferentes componentes como comienzos tempranos, comienzos tardíos, finales tempranos y finales tardíos también, ¿no? Entonces vamos a hallar también, mediante determinando estas holguras, nosotros podemos determinar también nuestra ruta crítica, nuestras tareas críticas, ¿no? Entonces bastante interesante este tema. Nosotros debemos saber que la red de precedencias es importante porque permite establecer las dependencias entre tareas, ¿no? Desde ahí vamos a partir, ¿no? Para calcular la ruta crítica y para establecer las holguras, ¿no? De las tareas del proyecto. Pero ¿en base a qué? En base a un cálculo que nosotros vamos a tener. Obviamente tenemos operaciones muy simples, pero todo se va a dar en base a un cálculo, ¿no? Entonces, para realizar el diagrama de Gantt se tiene que tener en cuenta la lógica de red. La lógica de red, ¿no? Esas vinculaciones, ¿no? La cual se trabaja con una red de precedencias en este caso. ¿No? Vamos a determinar cuál es la tarea predecesora de uno y otro, en este caso de una partida o de una tarea que nosotros podamos definir. Una programación de obras correctamente realizada parte de un diagrama de red y Project es el graficador del diagrama de red. Entonces esto también, este diagrama de red, lo hay que trabajar en el MS Project. Van a ver ustedes que es, al igual que trabajamos el diagrama de Gantt, el diagrama de red también lo hay que poder trabajar. Esto en base al diagrama de Gantt, ¿no? Entonces es importante conocer todos estos términos y vamos a ver cómo vamos a ir trabajando según avancemos en las lecciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, para comenzar, nosotros tenemos la interfaz del MS Project y nosotros, por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos un diagrama de Gantt, ¿no? Una visualización de este área de trabajo del diagrama de Gantt, ¿no? Nosotros conocíamos, ya vamos a ir conociendo poco a poco, pero también tenemos un diagrama de red, ¿no? Un diagrama de red que básicamente parte de un diagrama que tenemos, una red de precedencias, un diagrama de red que vamos a trabajar ahora, ¿no? Que vamos a trabajar ahora en base a unos cálculos que le vamos a hacer, ¿no? Pero esto también lo hay que trabajar en el MS Project, ¿no? Hay que configurar, ¿no? Porque la presentación, en todo caso, esta sería la forma de presentación que tiene del diagrama de red que vamos a trabajar ahora, el MS Project. Entonces, como decíamos, ¿no? El diagrama de red, normalmente al Gantt se le está incorporando lo que es el CPM, ¿no? Que es la ruta crítica, eso lo veíamos también en lo que es la teoría, ¿no? Pero en realidad esto parte de un diagrama de red, es decir, de la lógica de cómo se enlazan las actividades, ¿no? Y a partir de ese diagrama de red se calcula la ruta crítica, ¿no? Más o menos aquí en este gráfico se va especificando, es lo que vamos a trabajar nosotros, ¿no? Vamos a trabajar esto. Entonces, es un método que se utiliza para analizar la secuencia lógica de las tareas a través del diagrama de red de precedencias. Se puede determinar también la ruta crítica, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, determino de alguna de estas tareas, ¿no? Según la forma de gráfico que yo le puedo dar, ¿no? Determino, por ejemplo, que tiene holgura 0, ¿no? Me va a dar señales de que esta tarea es una tarea crítica y va a formar parte de la ruta crítica, ¿no? ¿En base a qué? En base a un cálculo, ¿no? Entonces Microsoft Project en realidad trabaja también todo lo que es este diagrama de red, ¿no? Y genera automáticamente, obviamente, pues muchísimo más sencillo a partir del diagrama de Gantt, no bajo la condición de que siempre tengamos en vinculación las tareas que nosotros vamos a determinar. Nosotros también habíamos hablado ya del método de la ruta crítica, ¿no? Del CPM. Cuando nosotros nos pide, nos dice que tenemos que hacer la programación de obra, según el reglamento, nos dice la presentación de un programa de ejecución, ¿no? De obra en CPM, ¿no? CPM, en este caso, que significa, ¿no? Que es el método de la ruta crítica, ¿no? Por eso estas siglas que tenemos aquí. Entonces, ¿por qué?
Si nosotros también vamos a trabajar un diagrama Gantt, ¿no? Vamos a acompañarlo obviamente, nuestro diagrama de Gantt, ¿no? Pero eso no es lo que nos pide la norma, sino nos pide un programa en CPM, ¿no? Entonces, este programa de CPM, que es el método de la ruta crítica, es más válido, bueno, en este caso, tiene mejor fundamento porque está basado en un cálculo que nosotros le vamos a dar, que vamos a trabajar ahora justamente, ¿no? Por eso es que le dan mucha importancia a esto del programa en CPM, ¿no? Obviamente nosotros trabajamos el diagrama Gantt y también vamos a acompañar nuestro programa, obviamente con el diagrama Gantt, pero también, o es más importante, este programa CPM, ¿no? Porque ya dijimos que se basa en un cálculo. Bueno, es así entonces que este programa CPM va a tomar mayor importancia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a definir nuestra ruta crítica en base a un cálculo que nosotros vamos a tener, ¿no? De igual manera, las holguras nosotros vamos a determinarlo en base a este cálculo. Ahí tendremos algunas fórmulas, ¿no? Como les decía, son operaciones totalmente básicas de suma y resta, pero nosotros estamos basándonos en esta red de precedencias que tenemos, en este cálculo que tenemos, ¿no? De los componentes de holgura, de duración, de comienzos tempranos, comienzos tardíos, finales tempranos y finales tardíos, que vamos a verlo ahora. Estos componentes vamos a conocerlo con un ejemplo que vamos a desarrollar en nuestro archivo de Excel, ¿no? Bueno, entonces la holgura también nosotros la vamos a determinar mediante un cálculo, ¿no? En este red de precedentes. Entonces vamos a ingresar a nuestro archivo. Abrimos nuestro archivo, herramientas de programación, ya saben que con el que venimos trabajando. Vamos a ingresar a la hoja 5. Aquí la hoja 5. Entonces vamos a tener todo este archivo donde nosotros vamos a trabajar esta red de precedencias, ¿no? Entonces tenemos algunos componentes, algunos gráficos, vean, ¿no? Donde ustedes van a trabajar también junto con nosotros, que vamos a indicarle cómo vamos a hallar al final, ¿no? Los componentes, los diferentes componentes, la holgura. Vamos a identificar, por ejemplo, la ruta crítica, ¿no? Nosotros vamos a identificar esas tareas críticas que van a conformar nuestra ruta crítica, ¿no? Por eso tenemos algunos gráficos, ¿no? Para comenzar, nosotros tenemos que tener, por ejemplo, nuestras tareas, nuestras partidas en este caso, ¿no? Entonces tenemos este cuadro donde nosotros tenemos una primera tarea, una primera partida, que son muros, tenemos tarrajeo, pisos, acabados, instalaciones eléctricas y sanitarias, pintura, que nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar a trabajar todo este ejemplo, ¿no? Tenemos la duración también de cada tarea, la duración es en días, ¿no? Y tenemos este pequeño cuadrito donde nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, nuestra actividad va a ir en esta parte, ¿no? Vamos a tener que nosotros determinar, tendremos la duración, que es la D aquí, ¿no? Esta es fácil de poder trabajar porque tenemos este dato aquí, ¿no? Ahora, en estos cuadros verdes que tenemos aquí, tenemos algunos datos, ¿no? Que en realidad son, por ejemplo, nosotros tenemos aquí la nomenclatura, aquí tenemos comienzo temprano, ¿no? En este caso, y final temprano, ¿no? Los dos cuadros verdes, CE, comienzo temprano, y FE, final temprano, ¿no? Ahora, tenemos en la parte de abajo, al centro, tenemos H, que obviamente es holgura, ¿no? Es la holgura de esa actividad. Nosotros podemos determinar, tal vez puede ser 0, puede tener alguna cantidad en días, no sé, puede ser 5, 6, nosotros lo vamos a determinar. Ahora vamos a trabajar. También vamos a hallar lo que vendría a ser en este caso el comienzo tardío y el final tardío. Entonces, tengamos en cuenta, revisemos, analicemos cada uno de estos espacios, de estos componentes que tiene este cuadrito, ¿no? Con el cual vamos a trabajar nosotros aquí, ¿no? Aquí vamos a trabajar, ¿no? Y poder determinar los días laborables que vamos a tener y nuestra ruta crítica. Entonces, ¿qué significa o qué es lo que nosotros vamos a determinar o ver cuando, por ejemplo, vamos a comenzar aquí con lo que es el comienzo temprano, ¿no? El comienzo temprano, ¿no? Va a ser el inicio más cercano, más temprano, lo más pronto que puede comenzar la actividad. Ahorita vamos a verlo netamente en un ejemplo, ¿no?
con los días de duración que tienen y cuánto en realidad nosotros vamos a determinar cuál es la cifra en todo caso de ese comienzo temprano. Entonces, al igual que el final temprano también, ¿no? La duración, obviamente, ya la tenemos aquí, hemos determinado, ¿no? Nosotros hemos hecho un primer ejercicio donde nosotros vamos a determinar esa duración, ¿no? Entonces, el final, ahora en la parte de arriba, el final temprano, en este caso sería el término más temprano, lo más pronto que puede terminar una actividad. También tendrá una cantidad, una cifra, ¿no? Se representará en una cifra. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? En la parte de abajo, aquí va el nombre de la actividad y aquí vamos a tener lo que es el inicio más lejano, ¿no? El inicio más lejano o el comienzo más tardío, ¿no? Algunos le dicen inicio más lejano o comienzo más tardío, que en realidad significa lo mismo, ¿no? Entonces, el comienzo tardío con el que nosotros vamos a trabajar es el inicio más lejano o más tardío, lo más tarde que puede comenzar la actividad sin retrasar el término del proyecto. Y el final tardío, antes está la holgura, ¿no? La holgura que ahorita vamos a definirlo. El final más tardío es el término más tardío o más lejano, lo más tarde que puede terminar la actividad sin retrasar el término del proyecto. Ahora, si aún nos parece un poco confuso, vamos a entenderlo mejor con este trabajo práctico que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, la holgura se define el término para cada actividad en que consiste el tiempo máximo que se puede retrasar, ¿no? Esa es la holgura, el comienzo de una actividad sin que éste retrase la finalización del proyecto. La holgura es una actividad que se puede obtener con la fórmula. Nosotros vamos a tener una fórmula que está aquí, ¿no? Aquí tenemos la fórmula de la holgura. Ahora, vamos a ver todas esas fórmulas, vamos a trabajarlo, pero primero tenemos que establecer las actividades y una red de precedencias, ¿no? Entonces, tenemos que saber cuál es la predecesora, ¿no? Tenemos que establecer estas actividades, ¿no? ¿Cuál es la vinculación? ¿En base a qué? En base al proceso constructivo, ¿no? Entonces, tenemos estas actividades, estas partidas nosotros y vamos a, por ejemplo, trabajarlo de esta manera, ¿no? Tenemos, por ejemplo, muros, aquí, vamos a comenzar con esa tarea y entonces luego fin comienzo, ¿no? Va a terminar y va a comenzar tarrajeo, ¿no? Luego de tarrajeo, al final de tarrajeo va a comenzar, o sea, fin comienzo, ¿no? Eso cuando hablamos de predecesoras, va a comenzar lo que es pisos, acabados y las instalaciones eléctricas y sanitarias, ¿no? Eso para tenerlo como un ejemplo que nos pueda ilustrar mejor en este proceso constructivo, de acuerdo a nuestro proyecto que nosotros podamos tener, ¿no? Entonces, fin comienzo, pero al mismo tiempo, o sea, la predecesora de estas tres tareas va a ser esta tarrajeo, por ejemplo, ¿no? Que sería la segunda tarea o la tarea B, ¿no? Esa sería su predecesora, ¿no? Y luego nuestra tarea final va a ser pintura, ¿no? Que se va a desarrollar después que terminan, ¿no? Estas tres tareas, ¿no? La 3 o la B, o en este caso la C, la D y la E, ¿no? Y luego van a terminar, o sea, fin comienzo de estas tres para que comience esta última tarea que es pintura, ¿no? Así de una manera sencilla nos hay que organizar para un mejor entendimiento y entonces nosotros vamos a comenzar con nuestro primer dato, ¿no? Ustedes no tienen estos datos, ¿no? Aquí, ustedes no tienen estos datos de duración, ¿no? Aquí va duración, vean aquí va duración. Entonces, vamos a colocar este primer dato, por ejemplo, tenemos acá muros, al igual que esta relación de actividades, ¿no? Lo hemos dibujado de la misma forma, ¿no? Definiendo o respetando esa red de precedencias, ¿no? En este caso. Entonces, primero vamos a poner la duración, ¿no? De esos trabajos. Tenemos este cuadrito ya. ¿Cuánto es? 18 días muros, 12 días tarrajeo. Y entonces ese va a ser nuestro primer trabajo. Entonces coloquen ese en este caso, la duración de cada uno de estas tareas, ¿no? Será 18, en tarrajeo es 12. Ustedes también coloquen porque ustedes no tienen ese dato. Entonces, sigamos trabajando, ¿no? En base a este cuadrito, ¿no? Acabados también, 20 días, instalaciones eléctricas 25 días y pintura 10 días, ¿no? Entonces terminamos esa primera parte, ¿no? Y vayamos entendiendo, analizando todo este espacio, ¿no?
repasemos si tenemos que repasar y nos vemos en la otra lección para terminar nuestra red de precedencias.